grabación. Pues bueno, vamos a iniciar la sesión número 10. Esta sesión número 10 va a estar bastante interesante porque ya vamos a ir conectando varios de los elementos que hemos visto en las sesiones anteriores, todos relacionados con la parte del cloud computing. Y en esta ocasión, esta sesión 10, vamos a ver sobre el auto-scaling y Elastic Load Balancer, ¿sí? Por ahí las sesiones anteriores habíamos hablado del tamaño de las instancias S2, de cómo las podíamos utilizar, de cuál era el tamaño que debíamos elegir de acuerdo a la familia, de acuerdo a las características de las cargas de trabajo que necesitamos implementar. Y estábamos viendo también la sesión anterior, hablamos sobre la elasticidad, que es una de las características de cloud, y la escalabilidad, que permite obtener esa elasticidad de la nube. Entonces, vimos los conceptos, estuvimos trabajando con ellos, estuvimos desglosándolo. Ahora vamos a ver la parte práctica de esos conceptos. Por ahí tenía pendiente también que viéramos, lo habíamos comentado con Juan, la parte de acceder a una instancia con un tamaño inicial y posteriormente hacer este escalado, es decir, cambiar el tamaño de la instancia para poder cubrir de mejor manera nuestras demandas de trabajo, ¿no? Entonces, con eso en mente vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver el auto-scaling y Elastic Load Balancer, ¿correcto? Antes de entrar completo en materia, déjenme ir, precisamente ya tengo aquí la consola abierta, y vamos a ir al servicio de S2, porque vamos a darle un repasito a algunas de las configuraciones que vamos a necesitar. En este momento no tengo ninguna instancia andando, pero sí ya debería tener aquí una AMI creada. Esta la creé hace un ratito precisamente para los ejercicios del día de hoy, y es igualita a la que ya trabajamos anteriormente. Es un servidor Apache montada a una paginita web y listo. En este caso le creé una imagen y ya la tengo lista para lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, en primera instancia vamos a lanzar una instancia a partir de esa AMI, ¿sale? La voy a lanzar desde aquí. Entonces busco mis AMIs. Ya este es un poquito distinto a lo que habíamos hecho anteriormente. Y aquí tengo la AMI. La voy a seleccionar. En este caso, nuevamente, capa gratuita, aunque ya para mi cuenta no aplica, la sigo utilizando así. Muy bien. Voy a crear una sola instancia. Me salto todavía lo de red, subred y la IP pública. Sus 8 GB de almacenamiento, no necesito más. Le voy a agregar una etiqueta. Y voy al Security Group. En este caso le digo que voy a buscar uno que ya tenga, que es este, que precisamente tiene habilitado el puerto 80 para HTTP. Y listo. No necesito hacer algo adicional, así que lanzamos la instancia. Y ya tengo aquí un par de clave de key pair existente que se llama KP Elastic. Lo creé igual hace unos minutos. Y listo, vamos a ver las instancias. Voy a refrescar aquí. Está pendiente de crearla. Ok. Ya está en ejecución, me indica. Perfecto. Entonces vamos a repasar un poquito aquí algunos conceptos. Si ve, ya tengo aquí una IP pública, ¿sí? Eso significa que mi instancia puede ser accedida desde internet a través del puerto 80. Y de hecho así lo hemos estado trabajando. Tengo aquí la IP privada y tengo aquí la IP pública. Significa entonces que tiene dos interfaces de red.
una para el exterior y otra para la red interna. Y que además ya le está dando aquí un nombre con su DNS. Entonces, si yo lo consulto, efectivamente ya me retorna la página que montamos y la que estuvimos trabajando en las sesiones anteriores, ¿sale? Entonces, como repasito, ahí tenemos esto. Muy bien. Ahora, ¿qué podría hacer con la instancia? Vamos a ver aquí. Vamos a modificar un poquito la instancia. A ver, los detalles, seguridad, redes, configuración, monitoreo y soluciones, imagen y plantillas. Aquí está. En este caso recordaríamos que aquí creamos nuestra imagen, nuestra AMI, pero esta parte ya no la voy a repetir. Ya la tenemos tal cual, entonces no vamos a redundar en ello, ¿sale? No sé si ustedes tienen ya sus AMIs creadas, chicos. Si no, indíquenme para igual poner esta AMI a disposición para lo que puedan, los que puedan hacer la práctica del día de hoy, de una vez la revisemos. ¿Quieres pública esta? Sí, la voy a poner pública, la acabo de poner pública de hecho. Ok. Entonces aquí las voy a, por el nombre la pueden ubicar. Igual en unos minutos puede estar disponible. Ustedes me indican, cuando esté. Ok, voy a continuar un poco esto. Como les decía, vamos a ver la parte del auto-scaling y el Elastic Load Balancer, que esto va de la mano con lo que vimos precisamente en la sesión anterior. Son dos servicios, auto-scaling es uno y Load Balancer es el otro servicio. Y estos nos van a proveer de un escalado automático para las instancias, en este caso las S2. El primero, ese es el auto-scaling, y el segundo hace un redireccionamiento automático de todo el tráfico que vaya entrando hacia nuestras instancias, hacia una IP pública que tenemos, lo va a redirigir hacia nuestros recursos. De eso se trata lo que tenemos el día de hoy. Entonces, el primer servicio va a ser S2 Autoscaling. ¿Qué es S2 Autoscaling? Es un servicio completamente administrado, es decir, nada más lo tenemos que configurar de inicio, y lo que hace es que nos ayuda a lanzar y terminar instancias de Amazon S2 de forma automática. Es decir, configuramos el servicio, les decimos cuántas instancias vamos a querer y de acuerdo a ciertas condiciones nos va a permitir crear o eliminar instancias según esas reglas que hayamos definido. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos permite Amazon S2 Autoscaling? Pues conseguir el objetivo de garantizar un número correcto de instancias que estén disponibles para cubrir esta carga de trabajo de nuestras aplicaciones de forma automática. ¿Sí? Entonces, si nos está permitiendo lanzar y terminar instancias de forma automática, ¿quién me podría decir qué tipo de escalado estamos presentando aquí? ¿Qué tipo de escalado brinda S2 Autoscaling de acuerdo a lo que vimos en la sesión anterior? Recordando que hay dos tipos, vertical u horizontal. Ese es el horizontal.
Efectivamente, es el horizontal, Juan Manuel. ¿Por qué? Porque aquí se compensa la demanda poniendo o quitando máquinas. Así es. Entonces, cuando pones máquinas, estás haciendo un scale, scale out, ¿sí? En esta Así. escalada horizontal. Y cuando estás quitando, estás haciendo un scale in, ¿sale? Entonces, esta escalabilidad, pues, implica comenzar solo con una pequeña cantidad de recursos y nosotros tenemos que diseñar nuestra arquitectura. Aquí ya viene la parte del diseño de nuestra arquitectura y cómo vamos a hacer esto para que responda automáticamente a la demanda cambiante de recursos que está requiriendo en algún punto en el tiempo nuestras aplicaciones. Entonces, deberíamos entender en este momento que la nube nos permite que la potencia informática que nos brinda, estos son los servicios de cómputo, nos permite que los programemos, o sea, es un recurso programático. Nosotros podemos establecerle reglas para que se ejecuten bajo determinadas condiciones, o sea, bajo un trigger básicamente, y de esa manera obtenemos lo automático. Entonces, aquí vienen dos preguntas claves para comprender el S2 o EC2 Autoscaling. Uno, si quisiera que el proceso de escalado, el que les habíamos platicado anteriormente, ocurriera de forma automática, ¿qué servicio debemos usar? Amazon EC2 Autoscaling. ¿Y qué tipo de escalado brinda entonces? Un escalado horizontal. ¿Qué beneficios me va a dar Amazon EC2 Autoscaling? Pues los que ya habíamos platicado en la sesión anterior. Pues nosotros vamos a poder cubrir la demanda cambiante conforme vaya cambiando en el tiempo óptimo, de acuerdo a los recursos, la cantidad necesaria, la cantidad justa y no más y no menos. Pero también vienen otros beneficios adicionales, que específicamente son estos tres. Uno, la tolerancia a errores, ¿sí? Porque al tener una mayor cantidad de instancias, cuando se detecte que uno está en mal estado, simple y sencillamente podemos establecer algunas reglas para que el mismo servicio de EC2 Autoscaling quite esa instancia en mal estado y la sustituya por una nueva. El segundo elemento que tenemos como beneficio es la disponibilidad. Entonces, nosotros vamos a poder asegurar que nuestra aplicación siempre va a estar disponible al menos en un número mínimo de instancias que nosotros hayamos seteado. ¿Sale? Entonces, siempre va a poder estar teniendo la capacidad adecuada de acuerdo a la carga de trabajo del punto en el tiempo en el que nos encontremos. Y el tercer punto, pues viene con la economía. O sea, yo voy a estar buscando ahorrar dinero lanzando solamente la cantidad justa de instancias de manera dinámica, solo cuando sean necesarias. Y obviamente, pues, cerrar su ciclo de vida cuando ya no las esté utilizando. Entonces, si ven en esta gráfica, es justamente lo que está intentando hacer Autoscaling con determinadas reglas que va a ir calculando, nosotros podemos dejar fijas, va a ir determinando cuál es la cantidad de instancias que pueden cubrir la demanda de nuestra aplicación. De manera general, este es un diagramita que se van a encontrar siempre en la documentación sobre EC2 Autoscaling y también en otras nubes. Por ejemplo, en Azure también este concepto viene ahí puesto. ¿Qué puntos o qué debemos considerar para configurar un servicio de autoescalado horizontal? Pues son tres elementos básicos. O sea, sí nosotros debemos decirle qué tipo de instancia, obviamente, qué tipo de AMI en nuestro caso vamos a utilizar para que se esté clonando, pero le debemos indicar tres parámetros. ¿Qué capacidad mínima requerimos? Esto es, qué cantidad de instancias S2 se van a iniciar al menos cada vez que nosotros arranquemos nuestro servicio. Luego una capacidad deseada, que es esta de acá. Por ejemplo, aquí nos ponen
4 instancias, mínimo una, la deseada es 2. Que esto es la capacidad ordinaria que va a tener nuestra aplicación, ¿sí? O sea, arranca con 1, pero inmediatamente va a determinar, pues mira, al menos necesito o sería deseable que tuviera 2 instancias. Ok, entonces va a buscar arrancar con una e inmediatamente se pasaría a la capacidad deseada. Y luego nos dice, oye, ¿y hasta qué punto puedo crecer o puedo hacer este escalado horizontal? O sea, ¿hasta dónde me detengo de estar creando máquinas cuando vea yo que la demanda comienza a subir? Y entonces ahí es donde tú marcas la capacidad máxima, ¿sí? Le puedes indicar, oye, ¿sabes qué? Pues mira, aunque ya pidan más instancias con solo 4, con eso va a ser más que suficiente. Y con eso vamos a tratar de cubrir toda nuestra demanda. Ahora, este es un servicio que no trabaja solo, como muchos otros de AWS, todos los servicios están de alguna u otra manera relacionados. En el caso de Elastic Load Balancer, perdón, del Autoscaling, de S2 Autoscaling, está relacionado con Amazon S2 y con el Elastic Load Balancing. Ya vimos el primero, Amazon S2, que pues son nuestras instancias, nuestras máquinas virtuales. Y el día de hoy también vamos a ver el Elastic Load Balancing, ¿sí? Elastic Load Balancer. No puede, de alguna manera, no podría ser nada más crear un grupo de escalado sin decirle después cómo voy a estar repartiendo la carga de trabajo. Por eso es que se necesita Elastic Load Balancing. Ok. Vamos a ver entonces qué es Elastic Load Balancer, que es nuestro segundo servicio. En términos simples, Elastic Load Balancing o Elastic Load Balancer es el servicio que distribuye automáticamente un tráfico entrante de nuestras aplicaciones hacia varios destinos o recursos, ¿sí? Y lo vamos a ver en el ejemplo más práctico y el que vamos a ver el día de hoy. Yo tengo una aplicación web, una página web puede ser, o una aplicación, ¿sí? Que sea web, obviamente. Y lo que yo quiero es que tenga la máxima disponibilidad y la tolerancia a fallos, como lo vimos de la parte de los beneficios, es decir, que siempre esté disponible y que pueda cubrir una demanda cambiante. Que a veces pueden haber 10 usuarios, a veces se pueden conectar 100, pero en los momentos clave, en los momentos pico, pueden haber, no sé, 500 o 1000 usuarios y funcione todo sin ningún problema. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar Elastic Load Balancer para recibir todo ese tráfico entrante y voy a estar distribuyendo la carga de trabajo entre mis distintas instancias. Pero ¿cuántas instancias van a haber? Bueno, eso lo voy a poder calcular o lo va a trabajar de forma automática el autoscaling, S2 autoscaling. Va a decir, bueno, mira, voy a arrancar con una instancia y a veces le puedo poner 2, que va a ser la media, y la puedo crecer hasta 4. Oye, después puedo cambiar esas reglas para crecer las 6, sí, por supuesto. Entonces, estos dos servicios van a trabajar en conjunto. Por un lado, S2 Autoscaling con la cantidad de instancias que voy a necesitar de acuerdo a la demanda y el Load Balancer para repartir la demanda de trabajo entre esas instancias disponibles. Y si de repente una instancia se cae, no hay problema. S2 Load Balancer la va a quitar y va a montar una nueva. Autoscaling. Mientras el Load Balancer se va a encargar de no mandarle una petición a ese servidor, a esa instancia que ya no está disponible, sino utilizar las que restan. Entonces, estos destinos o estos orígenes, en nuestro caso, vamos a utilizar las instancias de Amazon S2, pero no es lo único. También funciona el Load Balancer con contenedores, los clásicos que ya conocemos, y otros servicios que tiene Amazon, igual para el manejo de contenedores, también a direcciones IP directas o bien las funciones lambda. Las funciones lambda es un tipo de servicio que se denomina serverless, donde nosotros ya no tenemos que estar ahí liándonos con la configuración de nuestros servidores, sino nada más subiendo un código que se va a ejecutar de manera prácticamente automática. Y bueno,
¿Qué otros beneficios trae Elastic Load Balancer que se van a conjugar con EC2 Autoscaling? Lo primero es que va a tener una alta disponibilidad, va a permitir una alta disponibilidad y elasticidad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas este servicio es parte de la red de AWS. Entonces, cuando falle alguna availability zone, lo va a poder determinar en, vamos, milisegundos. Y de esa manera va a poder identificar el enviar o no una solicitud, una petición, un request a alguna de las instancias que se encuentran en una zona de disponibilidad que esté andando, que esté funcionando correctamente, o no enviarlo si vemos que esa zona de disponibilidad tiene alguna falla, y utilizar las distintas zonas de disponibilidad. Si se acuerdan, en las primeras sesiones hablábamos justamente de esto, que teníamos dentro de una región distintas zonas de disponibilidad, al menos 2, y hasta ahorita el máximo es 6 zonas de disponibilidad de Virginia del Norte. Y entonces nosotros podíamos jugar con estas zonas de disponibilidad para repartir nuestras cargas de trabajo. En este caso justamente se aplica. Vamos a ver en la práctica cómo vamos a poder distribuir nuestras instancias en distintas zonas de disponibilidad. Obviamente Elastic Load Balancer también es un servicio completamente administrado, de manera que nosotros no tenemos que liarnos con toda esta cuestión de estar montando un servicio, sino que ya nada más lo vamos a configurar y nos vamos a centrar en, pues, desarrollar nuestras aplicaciones, no tanto en administrar los balanceadores de carga. El segundo punto es que podemos monitorizar, podemos visualizar el estado o la salud de nuestras aplicaciones. Y esto es algo que nos ha pasado. De hecho, tenemos por ahí como caso un ejemplito de algunas aplicaciones que han estado no tan sanas y de repente se están tronando, se están botando. A lo mejor con esta solución, Martín, pudiéramos resolver el tema que de repente se nos queda colgado alguna aplicación. Lo vamos a ver más adelante. Elastic Load Balancer se conjuga con otro servicio que se llama Amazon CloudWatch. Es un servicio de monitoreo. Tú le estableces qué va a monitorear, qué reglas, qué umbrales, o sea, qué niveles tiene que detectar, y con base en ello va a lanzar algunas notificaciones. Entonces, con este otro servicio vamos a mejorar la visibilidad de nuestras aplicaciones. Vamos a ver cómo se están comportando y la salud de nuestras aplicaciones. Muy bien, dicho lo anterior, no solamente hay un tipo de balanceador de carga, sino hay 3. Y esta es prácticamente una pregunta de examen. ¿Qué tipos de balanceadores de carga hay? Son 3. Cuando iniciaron los servicios de Amazon, existía algo que se llamaba la red única de Amazon. Ya después crearon las VPCs y cada uno de los usuarios puede crear sus propias VPCs, pero antes ese concepto no existía, y entonces acabaron denominándolo como Classic. Las instancias, la Elastic Cloud Compute, de manera Classic, solo puede utilizar un balanceador clásico. Entonces, este es el primer tipo, Classic Load Balancer. Ya la versión 2 se divide en 2 tipos: balanceadores de carga de aplicaciones y de red. Nosotros los que vamos a estar utilizando generalmente son los Application Load Balancer o ALB. También ese acrónimo se lo van a encontrar, es Application Load Balancer. Ese trabaja pues sobre la capa, ¿sí? De la capa del HTTP, del protocolo HTTP. Y el Network Load Balancer se va hasta la capa 4 y trabaja con los protocolos de red y los protocolos de transporte, los TCP y los UDP. Entonces, estos ya requieren un poquito más de configuración porque van precisamente para las aplicaciones de alto desempeño y de baja latencia. En general, si nosotros tenemos una aplicación web o un servidor de aplicaciones, llámese PHP, Java, Ruby, etcétera, 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 o si tenemos una aplicación web o cualquier recurso que nosotros vayamos a proveer a través de HTTP o HTTPS, en el caso del 443,
estaríamos utilizando un Application Load Balancer. Ok, esa fue la parte teórica. Todo ese rollo fue la parte teórica. Vamos a pasar a la parte práctica. Seguramente no nos va a dar tiempo, pero vamos a ver hasta dónde avanzamos. Es un tema compuesto, es un tema un poquito más complejo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestra práctica? Vamos a configurar, una aplicación con escalado y con balanceo. Es decir, vamos a utilizar en conjunto los dos servicios, el EC2 Autoscaling y el Load Balancer. Nuestro objetivo es crear una aplicación que va a tener una arquitectura como la que ven aquí. La voy a ir describiendo, ¿sí? Ok. Lo primero que tenemos es que toda nuestra aplicación vive obviamente en la nube, por eso está aquí al nivel más grande que engloba todo, Amazon Web Services Cloud, ¿sí? Nosotros entonces vamos a tener que elegir una región. En nuestro caso, simple y sencillamente Virginia del Norte. Y dentro de esa región vamos a levantar todos los servicios, ¿sale? ¿Qué servicios vamos a utilizar? Application Load Balancer, Autoscaling y obviamente nuestras instancias S2. Si recordamos, en una región pueden haber varias zonas de disponibilidad. Y en este caso justamente me está diciendo, oye, dentro de esta región voy a poner mis instancias en 3 zonas de disponibilidad, ¿sí? Recordando que una región puede tener al menos 2, entonces si esa región tiene al menos 2, bueno, pues nada más utilizaría 2 zonas de disponibilidad. Si a lo mejor estamos utilizando justamente Virginia del Norte que tiene 6, pues yo pudiera repartirlo en las 6 o en 2 o en las que yo quisiera. Dentro de esas zonas de disponibilidad, entonces voy a tener, cada zona de disponibilidad tiene una subred. Y la región, nosotros podemos crear dentro de una región una VPC. De hecho, cuando nosotros ya creamos nuestra cuenta, ya todo esto viene preconfigurado. Ya tiene una VPC y las VPCs, cada Availability Zone tiene su propia subred. Más adelante vamos a ver todo un tema en ello, pero por lo pronto nada más conviene que estemos conscientes de que en una región existe una Private Cloud, Virtual Private Cloud, que es nuestra red, y dentro de nuestra red cada zona de disponibilidad tiene su subred. Y fíjense aquí cuál es la diferencia. Aquí nos dice, ok, el scaling, el autoscaling, yo lo voy a generar, pero en toda la región, ¿sí? Y voy a englobar a las Availability Zone, a las 3 o a las 6. Y obviamente también el Security Group no está ceñido únicamente a la Availability Zone, sino que puedo establecer que su alcance sea a más de una o a todas las Availability Zone. Entonces, esto es todo lo que nos está diciendo este diagrama. De tal manera que los usuarios, para que lleguen hasta nuestra aplicación que vive en cada una de las instancias, o sea, la misma aplicación va a vivir en distintas instancias dentro de distintas Availability Zone, pero ya no van a ir directo hasta la instancia como lo hicimos anteriormente, donde teníamos la IP pública, sino que para llegar a ello van a tener que hacer el request, obviamente por HTTP o HTTPS, y lo va a recibir el balanceador. El balanceador entonces debe tener una IP o un DNS público. Y el balanceador se va a encargar entonces de comunicarse con el Autoscaling Group para decirle, oye, sabes que tengo una petición, ¿quién de las instancias la puede resolver? La puede atender. Entonces, Autoscaling va a determinar cuál de estas instancias está disponible para poder decir, mira, lo puedes hacer con esta instancia que está en la primera zona de disponibilidad, y a lo mejor la siguiente petición en Route Robin, por ejemplo, lo va a atender la sucesiva instancia, y nuevamente continuamos con ese plan. Entonces, esta es la manera en que se conjuga todo esto y la manera en que deberíamos estar interpretando el diagrama. Muy bien. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta para hacer esta práctica? Bueno, lo primero es
que si vamos a crear una arquitectura de escalado como la que vimos en el diagrama, debemos pues al menos determinar en cuántas zonas de disponibilidad vamos o podemos distribuirlo. Y también vamos a necesitar algunos recursos preexistentes, si no, pues los tendríamos que crear al momento, que es tener ya una AMI o crear una AMI, ¿sí? O tomar una que ya esté disponible, ya sea pública o del marketplace, y también tener seteado algún security group, ¿sí? Al menos esas dos cosas, que ya los hemos visto. También nosotros debemos preguntarnos si en realidad queremos hacer un escalado o simplemente asegurar que haya un número específico o fijo ahí de servidores en funcionamiento. Es decir, a lo mejor digo, ¿sabes qué? Pues yo siempre sí o sí voy a necesitar 2 o 3 servidores y que ahí estén. No importa que se achiquen o no se achiquen, o sea, que haga el escalado horizontal, que estén mis 3 servidores, porque con esos voy a cubrir toda la demanda siempre. ¿Ok? Y también, en el caso de que yo requiera que sí se haga un autoescalado, bueno, ¿qué métricas voy a ver o cuáles métricas van a ser relevantes para mi aplicación? Si, por ejemplo, el volumen de peticiones o a lo mejor el tiempo que se tarda en atender cada una de las peticiones o combinado, ¿sí? Y obviamente qué tan ágil requiero que sea el tiempo de respuesta ante la demanda que yo tenga. Por ejemplo, a lo mejor digo, ¿sabes qué? Yo voy a detectar que si hay un 70% de carga de trabajo para los servidores actuales, entonces puedo empezar a lanzar una instancia. Y después retornarlo cuando el tiempo de inactividad, por ejemplo, supere tal umbral, o cuando el consumo completo, el consumo repartido de todo, llegue al 50%. Entonces ya le quito instancias. Entonces todas estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. Nosotros ahorita nada más nos vamos a ir con las primeras 3. Muy bien. Para no quitar más tiempo a la práctica, voy a ir ya a mi consola. Ya tengo aquí el panel. No tengo ninguna instancia en ejecución, me dice, pero sí debería tener aquí algo. El servidor Apache que acabo de levantar, ¿sí? Que de hecho ya lo tengo aquí, que era la instancia S2. Ok. Voy a terminar incluso esta instancia. Y lo primero que voy a ver de nuevo, como parte nueva de esto, es esto que se llama plantillas de lanzamiento, que era lo que tenía acá. ¿Qué es una plantilla de lanzamiento? Pues simple y sencillamente, como tal, una plantilla nos permite especificar una configuración, en este caso de las instancias que vamos a estar lanzando en autoscaling. Entonces yo necesito para configurar o para especificar esta configuración, es decir, para hacer la plantilla de lanzamiento, necesito una imagen AMI, ¿sí? Una AMI, un keeper, grupos de seguridad, ¿sale? Entonces esos son los 3 primeros elementos que requiero tener listos para poder crear mi plantilla de lanzamiento. Muy bien. Entonces, vamos a crear la primera plantilla de lanzamiento. Launch template 01. Plantilla de lanzamiento de aplicación web. Aquí siempre me gusta activar esto porque de entrada me va a dar algunas indicaciones auxiliares, ¿sí? Para nuestras plantillas. Y aquí me dice, mira, necesito que me indiques una AMI. Esto sí es obligatorio, ¿ok? Y me da algunas que ya tienen, pero yo puedo buscar aquí. Aquí debería estar mi plantilla. Aquí están mis AMIs. Aquí están algunas que ya he utilizado. Y por aquí debería estar Apache.
Déjenme ver cómo se llamaba la plantilla. Empezaba con GDE, ¿no? Sí, gracias, sí. Entonces vamos a regresar. En plantillas de lanzamiento. Vamos a crear una. Voy a saltar esa partecita. Aquí está. Ya de hecho, cierto, la compartí. Entonces ya por eso tenía AMI de la comunidad, no en mis plantillas. Muy bien. Aquí yo puedo ir especificando también el tipo de instancia que va a utilizar, el tipo de keeper. En este caso ya tengo uno de pruebas, ¿sí? Que fue tal cual lo que vimos en la lámina. O sea, qué temas, qué elementos ya debo tener listos para poder crear esta plantilla. Obviamente lo voy a crear, como habíamos visto, en VPC, que es lo recomendable porque vamos a utilizar un Application Load Balancer. No vamos a utilizar el Classic, recordando que este Classic era para las instancias que se crearon hace muchos años y que todavía hay andando instancias en la versión de red clásica. En este caso todas nuestras instancias ya están sobre Virtual Private Cloud. ¿Qué grupo de seguridad? Ya de hecho tengo configurado alguno, que es este server Apache. Le voy a dejar el volumen que ya tiene mis AMIs, que ya la tiene lista ahí. Y listo, voy a crear la plantilla de lanzamiento. Esto es bastante rápido. Tal cual es nada más la configuración de una plantilla. No he hecho nada más que configurar una plantilla. ¿Ok? Ahora, ¿qué hago con esa plantilla? Bueno, pues tengo que crear un grupo de autoscaling, ¿sí? Easy to Autoscaling es el nombre del servicio. ¿Qué hace el servicio? Crear grupos de autoscaling. El grupo de autoscaling es el grupo de instancias S2 que va a estar manejando lo que veíamos en la lámina, de crear de inicio una, dos instancias o ponerle la cantidad máxima de 4. Poniendo un ejemplo, ¿sí? Pueden ser otros números. Aquí vamos a crear justamente esa flotilla de instancias S2 y vamos a utilizar para ello nuestra plantilla de lanzamiento que creamos previamente. Entonces, autoscaling group. Bueno, vamos a ponerle aquí qué plantilla. Aquí ya tengo una anterior, obviamente. Ahorita vamos a utilizar este Launch Template 01. Nosotros también podemos trabajar versiones de plantillas y de hecho podemos agarrar alguna plantilla y versionarla, cambiarle algunos parámetros y utilizar esos nuevos parámetros. Por eso es que aquí nos está marcando la versión. Por default es la primera. Muy bien. ¿Qué opciones de compra de instancias? Aquí me dice, oye, ¿qué hago? ¿Cómo utilizo estas instancias? ¿Compro spots o no? Tú ves sobre lo que especificamos en la plantilla de lanzamiento, donde le dijimos, mira, nada más vas a ir on demand y vas a comprar las T2 micro. Entonces, de ahí no nos salimos. Y aquí viene la parte de la red que les decía. Voy a tener mi VPC, está ya por default. Si ven aquí ya incluso tiene la etiqueta. ¿Y qué subredes? ¿En cuántas subredes voy a poder distribuir las instancias que voy a crear en este grupo de autoscaling? Y como yo estoy en el norte de Virginia, ¿sí? Donde es el US East 1, por eso es que aquí las subredes todas inician con US East 1 y esta es la subred E, C, B. De hecho, inician de la A hasta
la letra que tenga la cantidad de subredes que tenga. En este caso, tiene hasta la E, de hecho hasta la F. Entonces voy a ir seleccionando 1, 2, 3. Listo. Entonces va a repartir todas mis instancias S2, las que yo le indique, 1 o 2 o 3, en este caso al menos deberían ser 3, en estas 3 subredes, ¿sí? Ok, me dice, muy bien, ya terminé la parte de configurar el auto-scaling, pero pues no puedo hacer nada si no tengo un balanceador de carga. Ok, entonces vamos a asociar un nuevo balanceador de carga. Y como habíamos visto, tenemos distintos balanceadores de carga. Como ya en principio elegí del tipo VPC mi load balancer, por eso es que nada más me muestra el Application Load Balancer y el Network Load Balancer, ¿sí? Si yo hubiese elegido en el paso previo la EC2 Classic, la red clásica, entonces por default me hubiese mostrado el balanceador clásico. En este caso vamos a utilizar un balanceador de carga de aplicaciones porque vamos a trabajar una aplicación web en HTTP. Aquí ya me pone un nombre por default, pero lo podemos cambiar a Application Load Balancer y un nombre. Muy bien. Y aquí, oye, tu balanceador de carga es para resolver peticiones de tu red interna, o sea, de tu VPC o de internet. No, de internet, por favor. Muy bien. Con esto, entonces, a mi load balancer le va a generar un nombre público, un DNS o una IP. Y listo. Aquí me pone una subred para cada zona de disponibilidad, ¿sí? Porque yo puedo tener en una zona de disponibilidad distintas subredes. En este caso lo vamos a dejar con las que ya trae por default. Aquí me dice que voy a estar escuchando el puerto 80 y voy a crear un grupo de destino. Este grupo de destino ya se crea en automático, ya nada más lo tengo que elegir. Y listo, todos los demás datos son opcionales. Ahora sí me dice, bueno, ¿cuántas máquinas voy a poder crear? La capacidad mínima le voy a decir que 1, la capacidad deseada le voy a decir que ponga 2 y la capacidad máxima que sean 3 maquinitas. Quiere decir que cuando yo arranque esta arquitectura va a arrancar con 1 e inmediatamente va a buscar cuál es la capacidad deseada y me va a generar 2 máquinas. No le voy a poner por el momento políticas de escalado, porque todavía no hemos visto esa parte. Nada más en este momento es tener la infraestructura para repartir la carga de trabajo. Muy bien, no quiero ninguna notificación. Esto es obviamente a través de mensajes. Etiquetas por el momento no. Y listo, revisamos. Pues básicamente nada más es un vistazo de todo lo que ya hemos configurado y creamos el grupo de autoescala. Aquí sí se va a llevar algunos minutitos, más o menos 5 minutos, pero vamos a ir desglosando esto, vamos a aprovechar a ver algunas cosas. Muy bien. ¿Qué recursos nos ha generado esto último que acabamos de hacer? Lo primero es que aquí tengo un grupo de autoescalado. Este es el que me maneja la configuración de cuántas máquinas voy a tener o voy a escalar. Cuál es la configuración mínima, la deseada y la máxima. También tengo un balanceador, que es este que acabamos de crear. Y este balanceador, de hecho, si ven aquí, ya trae un DNS. Este dato específicamente, este, es el que nosotros vamos a utilizar para poder acceder a los recursos. Y aquí obviamente me dice Internet Facing.
Si por algún error no tuviera esa parte de Internet Facing y tuviera internal, no nos va a poder responder, es más, no nos va a dar este DNS, ¿sí? Entonces lo podemos editar también. Los security groups, bueno, nosotros ya teníamos creado un security group, que fue el que utilizamos. Listo. Pero más importante también es que aquí ya me aparecen en automático dos instancias T2 micro que se están inicializando. Esta pues no las creé yo de manera manual, sino el load balancer con el autoscaling. Ahora voy a seleccionar uno de ellos. Aquí viene de la AMI. Todavía está creando, todavía está llenando la información. Todavía está inicializando. Voy a pegar aquí de una vez el Application Load Balancer. Y en este caso, si ven, ya me está respondiendo la aplicación. Alguno de los dos servidores ya fue consultado y a través del Application Load Balancer me está retornando el resultado. Esto lo voy a crear, lo voy a copiar aquí. Listo, de esa manera es como ya nosotros tenemos creada esta arquitectura que veíamos acá. Iniciamos creando el autoscaling, le indicamos de qué AMI íbamos a utilizar para las instancias, le indicamos, obviamente como estamos en la región, ya la región ya iba por default seteada, la VPC ya también teníamos una VPC seteada, solamente elegimos 3 zonas de disponibilidad distintas y también le indicamos cuántas instancias pudiéramos crear. Le dijimos que mínimo una, deseable 2 y máximo 3. Como ha creado 2 instancias, seguramente puso una en una zona de disponibilidad, la otra en la siguiente zona de disponibilidad de la que hayamos elegido y habrá quedado todavía disponible una tercera zona de disponibilidad donde aún no hay una instancia, pero de necesitarla la crearía en la siguiente zona de disponibilidad. Y obviamente definimos un security group que están compartiendo las 3 zonas de disponibilidad con esas reglas. Y también nos pidió el autoscaling group al momento de configurarlo que creáramos un application load balancer y nos dijo, oye, ¿es interno o externo? Al momento que le dijimos que era externo, le asignó un nombre y una IP pública para que pudiera ser accesada a través de HTTP. Entonces vamos a ver tantito las instancias para ver dónde están viviendo cada una de ellas. La primera instancia, que termina en 1DF, nos dice que está en la zona de disponibilidad E. Y la otra está en la B. Y de hecho, si se dan cuenta aquí, esta instancia ya no tiene una IP pública, solo tiene IP privadas.
Entonces, esa instancia ya no es accesible desde el exterior porque no le asignó una IP pública. En cambio, esta sí la tiene. Esa es también una de las diferencias que vamos a encontrarnos con nuestras instancias. Si las creamos a través del load balancer y del autoscaling, no les va a asignar más que a una de todo el conjunto una IP pública. Las demás no van a tener IP pública porque no la requieren. Todo lo va a hacer el tráfico lo va a recibir el application load balancer creado. Ahora, aquí si nos diera tiempo, una de las prácticas que pudiéramos hacer es conectarnos a una de estas instancias, obviamente a la que tiene la IP pública, y cambiarle alguna parte del código. Y entonces, en algún momento, cuando nosotros estuviéramos consultando y refrescando, estaríamos viendo un cambio. Significa que ya me está resolviendo uno u otro de los servidores. Esa es una de las prácticas que generalmente se hacen con este tipo para evidenciar que está repartiendo la carga entre las distintas instancias S2. Chicos, no sé si al momento tengan alguna duda con todo este tema. Pues creo que no. No falta hacerlo. Sí, efectivamente. Si quieren nada más hacemos un repasito rápido para que igual estaría muy padre que lo hicieran ustedes esto. ¿Cuál era el primer paso que teníamos que hacer? No sé si alguien me quiere ayudar. Ya teniendo la AMI lista, por ejemplo, ya teniendo un grupo de seguridad listo. Era configurar la plantilla, ¿no? Así es, Ok. Juan Manuel. Tienes que configurar una plantilla, que aquí le tienes que indicar cuál es la AMI que vas a estar utilizando, por ejemplo, ¿no? Todas esas características. Después, ¿qué haces con esta plantilla de lanzamiento? Se usa hasta abajo en el autoscaling. En el Ahí, autoscaling. Vas a crear un grupo, una flotilla de S2 y vas a utilizar justamente la plantilla que acabas de crear. ¿Sale? Para De que eso, obedezca a qué máquina va a levantar, ¿no? efectivamente, que le indiques qué máquinas van a levantar. Aquí lo importante es decirle en cuántas zonas de disponibilidad vas a estar trabajando, cuántas máquinas vas a estar levantando de manera mínima, lo deseado y lo máximo. Y también después, ¿qué sigue? ¿Cuál es el tercer paso? Así, el balanceador para que distribuya la carga y no se queden ahí abandonadas. Efectivamente. Tú tienes que elegir el tipo de red de la VPC, Virtual Private Cloud, y después tienes que elegir el tipo de balanceador que sea Application Load Balancer, ¿correcto? Y según recuerdo, la misma configuración del grupo, ahí ya te lleva a crear el balanceador, ¿no? Así es, exactamente, ya te indica, oye, ¿quieres el application o necesitas que sea de red? Y ya nada más, ¿mande? El de red ya sería por si no tenemos aplicaciones web, ¿no? Sino algo ya muy personalizado a nosotros, Sí, me sí, sí, imagino. efectivamente, o sea, hay aplicaciones que no van a estar sobre HTTP, a lo mejor vienen ya por TCP o UDP incluso, ¿no? Entonces, pues ya ahí en directo, ya no pasas a la última capa. Que tuviera algún servidor de videojuegos y yo supiera que van a ir por cierto puerto y así, muy O, o específico, ¿no? de, Todo. o de video, ¿no? Esteban, pudiera ser esa otra la opción. Ándale, que fue un protocolo RTP o RTPS, más o menos. Se me acuerdo ahorita. Exactamente. Y entonces ya nada más recordar también que tiene que ser Internet Faced para que te resuelva a través de un nombre de DNS como este, que ya lo tienes aquí. Ahora, obviamente estas soluciones pues está bastante padre, pero sí trae un costo
un costo ahí asociado. Pues bueno, miren, si quieren, por el día de hoy podemos hacer el corte aquí. Obviamente hay más elementos que platicar sobre estos dos servicios, pero si gustan ya los vemos en la siguiente sesión y podemos ampliar un poquito más el alcance de la práctica. Muchas gracias, David. La verdad es que sí está bastante interesante. Sí, ya empezamos a entrar a materia, ¿no? Sí. Oye, David, una pregunta. Sí, mándeme. No sé si lo vi bien. En la capa gratuita sí abarca el balanceador de carga, ¿verdad? 750 horas dice. Sí lo abarca, pero si ves, ¿cuántas horas marcaste? 750 dice. Ándale, efectivamente. Ya nada más ahí, si quieres lo vamos a revisar porque tenemos que ver los costos de estos dos servicios. No, estoy terminando ya lo de mi curso que tengo, martes, jueves. ¿Qué pasó? El balanceador de carga sí te va a cobrar, pero el autoscaling no. El autoscaling nada más es de las máquinas que vayas ocupando. Pasar por él hoy. ¿Sale? Pues ahorita que... Entonces, ándale, sí. Pero a mí en mi caso sí, ya esta práctica ya me va a cobrar unos centavitos ahí de dólar, porque yo ya no tengo la capa gratuita en esta cuenta. Ok, gracias. Sí, vamos a ver esos temas también en la siguiente sesión. Pues listo, chicos, de mi parte sería todo. No sé si alguien más quiera o tenga alguna duda. Pues bueno, hay alguna, no dudas al final de cuentas, pero sí hay, más que nada hay empezar a picarle, ¿no? Pero al menos la base, la idea, creo que sí queda ahí claro. Sale, Dani. Sí, hagan sus prácticas. Esta práctica ya viene bastante más interesante y trae muchos más elementos. Y si ven, ya integra todos los bloques que hemos estado trabajando en las sesiones anteriores. Sí, está bueno. Pues chicos, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Dale, hasta luego. Gracias, David. Que estén muy bien. Vamos. Bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye, Valerie. Hasta luego. Bye. Que estén muy bien.